No escribo esto por afán de morbo, sino porque desde aquel entierro no he podido dormir una noche completa. Fui contratado como videógrafo para el funeral de Arturo Salazar, un ingeniero de 34 años que murió, según el parte oficial, de un infarto fulminante durante un viaje de negocios. Era abril de 2019 y el calor de la tarde en Ciudad Obregón dibujaba espejismos sobre las lápidas. La familia quería un registro bonito de la despedida, tomas aéreas del cortejo, primeros planos de las flores, planos lentos de las lágrimas. Nada que se saliera de lo habitual. Llegué al Panteón San Ramón con mi dron, 2 cámaras y la sensación de estar cumpliendo un trámite más. Acompañé la carroza hasta la capilla, encuadré rostros compungidos, grabé al sacerdote mientras recitaba las oraciones. El féretro, lacado en negro, permanecía cerrado. No podía imaginar lo que aquellos tablones ocultaban. Cuando el cortejo salió rumbo a la fosa, lancé el dron para capturar la procesión desde arriba. En la pantalla vi, durante un segundo, a un hombre de traje gris entre los árboles. Estaba demasiado lejos para reconocerlo, pero su postura rígida y la manera en que mantenía las manos sobre el vientre me llamaron la atención. Bajé el dron con cuidado para encuadrarlo. No había nadie. Pensé que el sensor había confundido el tronco retorcido de un mezquite con una silueta humana. Al llegar a la tumba abierta, activé la cámara de mano para capturar los últimos homenajes. Los amigos de Arturo colocaron sobre la tapa del ataúd una playera del equipo Cimarrones. En ese momento escuché murmullos. 2 mujeres señalaban el extremo del pasillo entre nichos, convencidas de haber visto a alguien igualito al difunto. Giré la cámara instintivamente. Nada más que sombras y ramas. El entierro continuó sin incidentes. Los sepultureros acomodaron la caja en la fosa, arrojaron la primera palada de tierra y la familia se retiró. Guardé mis equipos y regresé al estudio para editar. Revisando la toma general de la procesión, pausé en el segundo 39, ahí, detrás del féretro, caminaba un hombre con el mismo corte de cabello, el mismo bigote y la misma complexión de Arturo. Vestía traje gris, idéntico al que había visto en la imagen aérea. Avanzaba sereno, mirando al frente, como si acompañara su propio cuerpo. Incrédulo, amplié la captura fotograma a fotograma. La nitidez era suficiente para distinguir la cicatriz en la ceja izquierda, la misma que Arturo se había hecho, según la familia, jugando frontón en la preparatoria. No tenía sentido. El muerto estaba dentro del ataúd sellado con tornillos. Busqué la secuencia posterior. El hombre desaparecía justo antes de que el cortejo entrara a la calle central del panteón. Esa noche, mientras renderizaba el video, un golpe seco sonó en la puerta del estudio. Abrí. Nadie. Pensé en un gamberro. Volví a la computadora y la pantalla mostraba error de lectura. El software había marcado un fotograma corrupto, el mismo instante en el que Arturo aparecía detrás de su ataúd. Volví al panteón al día siguiente. Quería comprobar la tumba. El administrador me dejó pasar, la tierra aún estaba fresca. Grabé unos planos de contexto. Al revisar la cámara vi, detrás de la cruz todavía sin nombre, una silueta borrosa que se alejaba hacia la zona vieja del cementerio. Regresé a casa con un escalofrío que no soltaba el estómago. Abrí los archivos y encontré algo nuevo. En el audio de la ceremonia se oía nítida una voz masculina que susurraba "No me tapen". Lo repetía 3 veces durante la oración final. Nadie lo había notado en el momento. Contacté a Laura, hermana de Arturo, para entregarle el material. Dudé si mencionarle mis hallazgos, pero pensé que merecían saberlo. Le mostré la secuencia del cortejo. Se quedó pálida, pero no gritó. Solo dijo que el traje gris pertenecía a Arturo y que se lo habían puesto antes de sellar la caja. Luego, con la voz temblando, me confesó algo. La funeraria había tenido un retraso porque, cuando fueron a maquillar el cuerpo, hallaron la tapa desajustada y el cadáver con el saco levantado, como si hubiese intentado sentarse. La familia decidió no difundir el video. Aún así, el archivo comenzó a corromperse. Cada vez que lo abría, aparecían glitches que formaban la figura del hombre entre árboles, más definida, más cerca. El software colapsaba justo cuando su rostro, idéntico al del difunto, ocupaba toda la pantalla.
Pensé en descartar el caso, pero una madrugada el timbre de mi casa sonó. En la cámara de vigilancia había un hombre de traje gris, empapado, mirando fijo al objetivo. Salí armado con una linterna, la calle estaba vacía, pero el pasto del jardín tenía huellas de lodo. A la tercera noche sin dormir, decidí exhumar el ataúd. Convencí a un guardia del panteón con un soborno. Bajo la luz blanca de una lámpara portátil cavamos hasta golpear madera. Retiré la tapa con una palanca. El interior estaba vacío salvo por el saco gris, perfectamente doblado, encima de la almohada. Bajo él, mi dron, roto en dos, con la tarjeta de memoria arrancada. El guardia huyó, dejando caer su lámpara. Me quedé paralizado. Escuché pasos sobre la grava, lentos, húmedos. Sentí un aliento tibio detrás de mí. Olía a tierra mojada y formol. No me atreví a voltear. Algo frío rozó mi nuca, como dedos helados que se quiebran al doblarse. Entonces una voz, la misma del audio, murmuró, no me lleven. No recuerdo cómo llegué a mi coche. Conduje sin destino hasta que amaneció. Al regreso, la policía acordonaba la entrada del panteón. El guardia había sido hallado muerto, con los pulmones llenos de agua y tierra, como si hubiera respirado bajo el suelo. Llevé el dron a un técnico. Dentro, soldada a la placa, halló una tarjeta SD cubierta de barro seco. Solo contenía un clip de 7 segundos, la cámara fija frente a mí, parado junto a la fosa abierta, filmado desde detrás de los árboles. En el último segundo, mi imagen se acerca repentinamente al objetivo, como si hubiera saltado hacia el lente. Intenté borrar ese archivo, formatear el disco, destruir la tarjeta. Siempre reaparece en cualquier dispositivo que conecto. Cada noche, exactamente a las 3:17 de la mañana, mi teléfono vibra una sola vez y muestra una notificación sin emisor ni asunto. Cuando la abro, el clip se reproduce automáticamente. Hay un detalle nuevo cada vez. Primero fue la sombra de alguien a mi espalda, luego una mano que emerge por encima de mi hombro, después un rostro reflejado en mis ojos. Ahora redacto esto con las cortinas cerradas y la lámpara encendida. Desde la ventana escucho pasos sobre la grava del patio. Reconozco el crujido. Sé que el traje gris debe de estar empapado porque la noche huele a lluvia reciente y tierra removida. Sé que cuando me encuentre ya no habrá cámaras que registren el momento. Si alguien lee este relato y piensa asistir a un funeral, recuerde mirar 2 veces entre los árboles. Quizá el difunto haya decidido despedirse y nadie, ni siquiera la muerte, pueda impedirle caminar detrás de su propio féretro. Llamada de la fosa. No creo haber dormido bien desde aquel entierro en San Felipe, un pueblo jalisciense donde la tierra es dura y las tumbas se levantan como costras blancas bajo el sol. Yo, Mateo Zavala, llegué la tarde del 15 de febrero de 2019 para despedir a mi primo Oscar, un hombre que coleccionaba todo en su teléfono, audios, fotos, textos con cada pulso de su vida. Su madre, tía Ángela, insistió en que aquel celular debía acompañarlo para que siga conversando con los suyos del otro lado, dijo, mientras besaba la carcasa agrietada. Nadie objetó, la pena nos amordazó. La ceremonia fue breve. El cura bordó oraciones sobre un viento gélido que parecía venir de la propia fosa. Cuando bajaron el ataúd, me asomé a mirar el interior por última vez. El aparato descansaba sobre el pecho de Oscar, pantalla negra, reflejando un retazo del cielo grisáceo. Sentí un escalofrío tonto al pensar que, si sonaba, ni los gusanos sabrían qué hacer con él. Esa primera noche regresé al cuarto que alquilé junto a la plaza. El silencio del pueblo era tan espeso que hasta los perros aullaban en susurros. Me acosté e intenté leer, pero a las 2:14 de la mañana el zumbido feroz de mi teléfono iluminó la habitación. Era un mensaje de voz en el grupo familiar. Remitente, Oscar. La pantalla mostraba la foto de perfil que él mismo se tomó con gesto burlón semanas antes. Con el índice tembloroso, presioné reproducir. Durante 3 segundos, solo se oyó un soplo irregular, casi húmedo, como si un pulmón congestionado arrastrara aire por tubos oxidados. Luego una palabra, apenas un murmullo, mi nombre. Me quedé congelado.
Pensé en bromas crueles, en hackers, en coincidencias informáticas. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a llegar más notificaciones, imágenes borrosas de cumpleaños pasados, audios de risas, fragmentos de canciones mal tarareadas. Todo provenía del número de la tarjeta SIM que, eso creía, reposaba 6 pies bajo tierra. Revisé la hora de envío, 2:14 de la mañana, 2:15 de la mañana, 2:16 de la mañana, un flujo constante como un latido. Intenté llamar a mi tío Ernesto para comprobar si alguien tenía acceso a la cuenta, pero la llamada jamás conectó. La red entera del pueblo pareció caerse de golpe, cero cobertura, cero datos. Afuera solo reinaba el crujir de ramas y el silbido de un aire que olía a tierra removida. Con la linterna del móvil salí a la calle. Las casas, apagadas, la iglesia, muda, la funeraria, con la puerta entornada y un rosario colgando de la perilla. Atravesé la plazuela con pasos rápidos hasta dar con el cementerio, custodiado por un portón oxidado. El candado pendía abierto, como si alguien hubiese entrado hace poco. Empujé la reja, chirrió tan alto que sentí el eco retumbar en mi estómago. Caminar entre las tumbas de madrugada es un acto que desarma el escepticismo. Cada lápida parecía inclinarse a susurrar secretos húmedos. Cuando llegué a la de Oscar, apunté la luz al montículo recién cerrado. La tierra se hallaba hundida en el centro, formando una cuenca estrecha, como si algo adentro hubiera cambiado de posición. Entonces vibró mi teléfono otra vez. En la pantalla apareció un video. Lo abrí. Se mostraba la misma tumba que yo estaba enfocando, pero desde un ángulo inferior, como si la cámara estuviera enterrada y apuntara hacia arriba a través de la madera. Apenas pude distinguir un retazo de mi rostro iluminado por la linterna. Era imposible, nadie más estaba allí para grabar eso. Me giré instintivamente, pero solo encontré lápidas inmóviles y hierbas mustias. El video terminó con un chasquido metálico, seguido por esa respiración que ya conocía. Mi pulso se desbocó. Enterrar un celular con señal casi nula parecía absurdo, excepto por el detalle de que los mensajes llegaban. El viejo cementerio estaba flanqueado por torres de alta tensión que, decían los lugareños, interferían con la señal. ¿Pero bastaba para explicar aquello? Sonó un tono antiguo de llamada, melancólico, que identifiqué como el de Oscar. No provenía de mi bolsillo. Venía de la tierra. Me arrodillé, el sonido era más nítido, como si alguien marcara desde dentro del bulto de tierra hundida. Tragando saliva, cavé con las manos, arañando terrones fríos que se pegaban a mi piel. Cada segundo, el tono insistía. Ya jadeaba cuando mis dedos chocaron con algo duro. Sin pala, rasgué la madera húmeda del ataúd hasta que una astilla me laceró la palma. El tono cesó. Un silencio denso me rodeó, solo roto por mi respiración entrecortada. Quise retroceder, pero un golpe sordo resonó bajo la tierra, luego otro, como un puño contra madera. Mi mente se aferró a la lógica, gases, procesos cadavéricos, dilataciones, nada produce el impacto rítmico de nudillos desesperados. Me incorporé temblando. El olor de tierra fresca mezclado con un hedor agrio me mareó. Entonces la pantalla se iluminó, un mensaje nuevo. Una sola foto, tomada apenas segundos antes, a juzgar por el sello de hora. En ella aparecía la tumba abierta a medias, y yo, inclinado sobre ella, los ojos vacíos, la boca abierta en un grito que nunca recordé haber soltado. El terror se deslizó por mi espalda como agua helada. Comencé a correr entre las lápidas, sin rumbo, tropezando con cruces y floreros resecos. A cada paso, mi celular vibraba, fotos de mi silueta borrosa corriendo, audios de mis pasos, respiraciones que se superponían a la mía hasta formar una cacofonía fúnebre. Era como si el aparato enterrado encajara su ojo digital en cada rincón, vigilándome. Llegué a la puerta principal, pero el candado colgaba ahora cerrado y firme. Lo zarandeé con furia, no cedió. Giré hacia el interior y vi un resplandor tenue, la pantalla de un teléfono encendida detrás de la capa de tierra removida. La luz pululaba como una luciérnaga sepultada, pulsando sin descanso. La razón se me partió en dos. Una mitad gritaba que era imposible, la otra, embrutecida por el pánico, me obligó a aceptar que algo,
o alguien, usaba aquel celular como un faro para llamar, para decir mi nombre, para mandarme esas imágenes que nadie más podía haber tomado. Y quizá pedía algo a cambio. Apoyé la frente contra la reja y murmuré una oración que se deshizo en vaho. Mi batería se agotó de golpe, la pantalla se apagó. Sin luz, el cementerio se convirtió en un pozo de tinieblas. Pero al instante, otro resplandor azul surgió detrás de mí. Giré y lo vi, el teléfono de Oscar, ahora sobre la lápida, limpio, con la carcasa reluciente, como si lo acabaran de desenterrar y pulir. Los bordes emitían una luminosidad enfermiza. Me acerqué, incapaz de dominar el temblor de mis piernas. El dispositivo vibró y reprodujo un audio automático. Mateo, contesta. La voz era la suya, solo que arrastraba un timbre metálico, cargado de un siseo fangoso. Antes de pensar, lo recogí, el vidrio estaba helado, casi húmedo. La pantalla mostró la cámara frontal, un encuadre de mi rostro, pero con los ojos ennegrecidos, hundidos, irreconocibles. Una línea de texto emergió: no cierres los ojos. En ese momento sentí un golpe en el pecho, como un puño invisible. Caí de rodillas, el teléfono escapó de mis dedos y se deslizó, quedando boca abajo. Quise gritar, pero mis pulmones solo emitieron un gemido ahogado. La linterna del dispositivo se encendió sola, apuntando directamente a mi cara. Un flash iluminó cada rasgo de terror y, acto seguido, la pantalla mostró la imagen recién capturada, yo, arrodillado, con la mueca rígida de un muerto. La luz se extinguió y todo quedó en penumbra. Escuché tierra moviéndose detrás de mí, el chasquido lento de clavos cediendo. No me atreví a voltear. De algún modo, sentí que si lo hacía vería a Oscar, o la cosa que quedó de él, emergiendo para reclamar su teléfono, o para ocupar mi lugar sobre la tierra. No recuerdo cómo, pero amanecí en la plaza, tendido sobre las bancas, cubierto de polvo y sangre seca en las manos. El cementerio lucía cerrado, custodiado por soldados municipales que gritaban a curiosos. Decían que la tumba de mi primo apareció abierta, el ataúd vacío. No hallaron el celular ni rastro de mí en ese lugar, solo huellas confusas y fotos impresas regadas sobre las lápidas. En cada una aparecía yo, iluminado de azul, con los ojos borrados por un destello. Nadie creyó mi versión. La policía confiscó mi teléfono, alegando que contenía material perturbador. Ahora uso un modelo sencillo, sin cámara, sin chats grupales. Pero cada noche, a las 2:14 de la mañana, un zumbido vibra en la mesa de noche. La pantalla permanece negra, sin embargo, si acerco el oído, escucho esa respiración pesada saliendo de la nada, pronunciando mi nombre con un murmullo húmedo que me recuerda que la línea entre la muerte y el mundo de los vivos no es un corte limpio, es una llamada en espera, latente, que tarde o temprano alguien terminará por contestar. Luto inmortal. Me llamo Arturo Vela y todavía tiemblo al recordar aquella velación del 17 de agosto de 2014 en la funeraria San Felipe, un recinto antiguo de paredes grises y vitrales gastados que huele a barniz viejo y flores marchitas. Mi primo Adrián, mecánico de 29 años, había muerto en un accidente de carretera la madrugada anterior. Su madre, mis tíos, mis primos y yo nos turnábamos para acompañar el féretro durante la noche, mientras el resto de la familia prometía llegar al amanecer. No éramos muchos, apenas 20 personas, todas conocidas de toda la vida, de esas que uno puede nombrar aunque le despierten en medio de la noche. Por eso la vi primero, una mujer mayor, delgada, vestida de negro riguroso, mantilla de encaje que le cubría casi hasta la nariz. Caminaba apoyándose en un bastón de madera pulida, con lentitud y, aún así, con una firmeza que contrastaba con su aparente fragilidad. Saludó a cada uno con una inclinación leve de cabeza, y nadie preguntó quién la había invitado. Todos pensamos que quizá era una antigua amiga de mi tía o una vecina que había conocido a Adrián de niño. Me ofrecía servirle café, ella negó con la mano enguantada, se sentó en la primera fila, esa que solemos dejar vacía para que la familia inmediata esté más cerca del ataúd, y apoyó el bastón contra la pared. Sus hombros no se movían siquiera al respirar.
El velador, don Evaristo, vigilaba discretamente desde la puerta que comunica al pasillo de los nichos. Comentó en voz baja que no la había visto entrar por la recepción, pero no le dimos importancia. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el murmullo de rezos había cedido y solo quedaba el zumbido de los fluorescentes, noté que la anciana sostenía la mirada fija en el rostro de mi primo. No parpadeaba. Su boca, apenas visible bajo el encaje, parecía dibujar una mueca vagamente satisfecha. Una corriente de aire helado recorrió la sala, aunque no había ventanas abiertas, las velas parpadearon y desprendieron un olor acre, como si la cera se hubiera quemado de golpe. Corrí a cerrar la puerta principal, estaba trancada. Algunos se estremecieron, pero solo mi novia, Isabel, se atrevió a verbalizarlo: está haciendo mucho frío, ¿verdad? Apenas asentí. Había pasado la medianoche y la temperatura afuera seguía rondando los 20 grados, según la pantalla luminosa del lobby. Dentro de la capilla, en cambio, el aliento se convertía en vaho. Los más cansados se quedaron dormidos en los bancos traseros. Yo preferí permanecer de pie, junto a la pared, observando a aquella mujer desconocida. Una hora después, me venció el parpadeo, cerré los ojos apenas unos segundos, o eso creí. Desperté sacudido por un murmullo, varias personas apuntaban sus celulares hacia el féretro. Me acerqué a ver, la tapa de cristal mostraba diminutos círculos empañados por dentro, como huellas tibias sobre un espejo helado. Eso no debía ocurrir, el aire frío del interior acostumbra evitar la condensación. Cuando limpiamos el vidrio por fuera, descubrimos que la humedad estaba adentro. La anciana continuaba inmóvil, las manos juntas, la vista prendida del rostro rígido de Adrián. Nadie se atrevió a hacerle preguntas. A las 4, mi tía se retiró un momento al baño. Yo conté mentalmente a los presentes, 16, porque 3 se habían ido a dormir al coche. Volví a contarlos y me dio 17. Busqué de nuevo, 16. Me convencí de que era el sueño. Un parpadeo más largo y escuché el golpeteo del bastón avanzando por el pasillo que conducía a las criptas, cadencioso, metálico contra el suelo de mármol. Corrí tras el sonido, alumbrando con la linterna del móvil. No vi a nadie, aunque el eco del bastón persistía como si rebotara en los muros estrechos. Al volver a la sala, la mujer de negro estaba sentada otra vez. Mis primos me miraron extrañados por mi expresión pálida, no dije nada. A las 6, el velador anunció que renovaría el café. Pregunté con torpeza si la señora deseaba algo. Por primera vez habló, con voz sorda y grave: vine a despedirme. Nada más. Me estremeció la cadencia de esas 3 palabras, la seguridad absoluta con que las pronunció. Ni un gracias, ni un por favor. Me limité a asentir. El alba se filtró por los vitrales, la luz creó destellos carmesí sobre las flores blancas y pintó sombras alargadas contra el piso. Un murmullo general nos distrajo, la anciana se había puesto en pie. Con un leve crujido de articulaciones, tomó su bastón, inclinó la cabeza hacia el féretro y, sin volverse hacia nosotros, caminó hacia el pasillo. Seguí su silueta hasta que el corredor la tragó. Nunca la vi regresar. Minutos después llegaron más familiares. En medio del intercambio de abrazos y nuevas coronas, olvidamos a la mujer de negro. El sepelio estaba previsto para las 10. Entre preparativos, alguien preguntó por ella, nadie supo responder. Le pedí a don Evaristo que revisara las cámaras. Nos condujo a la oficina, una mesa, 2 pantallas y un grabador digital. Adelantó la cinta de la noche. El video mostraba a la multitud escasa, a mí sirviendo café, a mis tíos rezando. En lugar de la anciana, había un banco vacío en primera fila. Retrocedimos y adelantamos una y otra vez. Jamás apareció. Sentí un escalofrío diferente al del aire acondicionado. Pensé que estaba perdiendo la cordura, así que me enfoqué en asuntos prácticos, acomodar arreglos, organizar autos. A las 9:30 volvimos a la capilla para cerrar el ataúd. Cuando retiré la vara que sostenía la tapa de cristal, noté que las flores dentro habían marchitado de forma antinatural, pétalos negros pegados a la madera, tallos doblados como si hubieran sido chamuscados. El embalsamador juró que las había colocado frescas apenas 12 horas antes.
Tal vez fue la helada nocturna, pensé, pero la explicación no convenció ni a mi lógica ni a mi estómago, que se revolvía con una náusea amarga. El cortejo salió rumbo al panteón municipal. Cargamos el féretro 6 hombres, incluyéndome. Durante el trayecto, sentí que el peso fluctuaba, como si algo se moviese dentro, un desplazamiento leve que descompensaba los hombros, supuse que era la irregularidad del pavimento. Sin embargo, al llegar a la tumba, el sepulturero comentó que se veía más pesado de lo habitual para un solo cuerpo. Lo dijo con voz baja, como quien evita un mal augurio. Sellamos la caja bajo 3 paladas simbólicas y dejamos que los trabajadores rellenaran. Antes de marcharnos, lancé una última mirada al panteón. Entre las cruces blancas, distinguí una silueta negra, de pie, sosteniendo un bastón. No me atreví a comprobarlo, subí al coche y pedí que arrancaran de inmediato. Creí que el horror terminaría ahí, pero la noche siguiente, al intentar dormir, escuché el crujir de madera, idéntico al sonido de la tapa del féretro al cerrarse. Me incorporé sobresaltado, la casa estaba en silencio. A la madrugada, mensajes de mis primos comenzaron a llegar, pesadillas idénticas con una mujer vestida de luto que se sentaba sobre ellos, impidiéndoles respirar, susurrando que no había terminado la despedida. Uno confesó que, en lugar de voz, solo oía un resuello húmedo pegado a su oído. Otro sintió el mango frío de un bastón contra el pecho. Decidimos reunirnos al tercer día para hablarlo cara a cara. Quedamos en la sala de la abuela, un ambiente cargado de rezos, imágenes de santos y el aroma de aceite de nardo. Sacamos las fotos del velorio, en todas, el espacio junto al ataúd estaba vacío. En cambio, descubrimos algo peor, una sombra oscura, alargada, aparecía en la pared detrás de nosotros, un contorno humano con mantilla, desenfocado pero inconfundible, como la proyección de alguien que nunca estuvo en el plano original. Probamos con filtros, ampliamos la imagen, la silueta persistía. Mi tía, temblando, ordenó quemar las impresiones. Durante semanas evitamos el tema en público, aunque intercambiábamos mensajes al amanecer describiendo ruidos de bastón en pasillos, susurros detrás de puertas cerradas, siluetas reflejadas en los televisores apagados. Yo consulté a un sacerdote local, tras escucharme, sugirió una misa de limpieza en el panteón. No conseguí que nadie más asistiera. El viernes, 12 de septiembre, poco antes del anochecer, regresé solo a la tumba. Llevaba una vela, sal bendita y la intención de rezar el rosario completo. Mientras recitaba el primer misterio, el viento apagó la llama, el aire olía a cera derretida aunque la vela estaba fría. Entonces vi, sobre la lápida, un velo negro adherido como piel contra la piedra. Me acerqué con la linterna. No era tela, era una capa de moho oscuro que formaba pliegues casi perfectos, como si alguien hubiera dejado su mantilla a secar. El sacerdote vertió agua bendita, el moho chisporroteó, liberando un olor acre, metálico. Repitió oraciones en latín, yo seguí en silencio. Cuando la negrura se disipó dejando solo la piedra húmeda, creí escuchar un suspiro largo, más viento que voz, que se alejaba por los cipreses. Desde entonces, las madrugadas han vuelto a ser frías pero silenciosas, ya no suenan bastones ni susurros. Sin embargo, cada aniversario de la muerte de Adrián, un ramo de lirios secos aparece apoyado contra su lápida. Nadie los coloca. Pregunté al administrador del panteón, las cámaras no registran movimiento alguno en ese sector desde hace años. Se ve únicamente la tumba, iluminada por la luna, y en algún fotograma, a veces, una mancha negra borrosa que podría ser sombra, o alguien sentado, sin salir jamás de la imagen. He aprendido a dormir con una lámpara encendida, pero todavía, cuando escucho pasos lentos en el piso de madera de la casa, creo percibir el golpeteo sordo de un bastón y un roce de encaje que busca despedirse otra vez. Entonces recuerdo la voz grave pronunciando, con una certeza que atraviesa el tiempo, vine a despedirme. Y me pregunto si esa despedida terminó alguna vez o si solo aguarda otra noche, otro velorio, para sentarse en primera fila y reclamar un sitio que nunca debimos ocupar. Sudor de fuego. Nunca quise volver a la capilla de San Eligio,
pero cuando mi primo Oscar murió al estrellarse con un tráiler en la 180, la familia no encontró otro sitio disponible aquella misma noche sofocante de julio de 2014. Yo había trabajado allí como velador unos meses antes de largarme al norte y sabía lo mal que funcionaba el aire acondicionado, como las termitas vaciaban los muros hasta dejarlos huecos, y como el piso de mármol guardaba humedad que olía a vino rancio. Aún así, acepté acompañar a mi madrina en la velación para vigilar que todo saliera bien. Llegamos a las 7. El ataúd metálico color grafito descendió de la carroza y, en cuanto tocó las losas, las lámparas colgantes parpadearon como insectos moribundos. Don Celestino, el encargado, me lanzó su sonrisa de alambre oxidado y murmuró, todo listo para recibir un alma inquieta. Pensé que bromeaba, luego noté que sus manos temblaban igual que las hojas de la puerta al cerrarse detrás de nosotros. Los mariachis tocaron 2 sones tristes y se marcharon. Apenas se perdió la última trompeta, un olor a leña húmeda mezclada con aceite quemado impregnó la nave. Yo me acerqué para acomodar la cinta negra que colgaba torcida. Al rozar la frente de Oscar sentí humedad, gotas perfectas resbalando despacio por la piel embalsamada. Pensé en la descomposición, en un posible error del tanatólogo, pero esas gotas estaban tibias, casi vivas. Limpié con mi pañuelo y lo guardé sin enseñar a nadie la tela empapada. A las 9 se rezaba el primer rosario. El ventilador del techo apenas giraba. Sobre la tapa, nuevas gotitas relucían bajo la luz mortecina. Cuando las limpiaron con algodón, el cadáver exhaló un suspiro que movió las flores de azucena. Nadie comentó nada, todos bajaron la vista como si una bandada de insectos invisibles revoloteara sobre sus cabezas. Media hora después, el olor cambió. Ya no era leña, sino humo sofocante, mezcla de plástico derretido y carne a la brasa. Apoyé la mano sobre la tapa, quemaba. Quise buscar un destornillador, pero don Celestino apareció detrás de mí, encorvado como si cargara un peso grande e invisible. Déjalo descansar, dijo sin mirarme, sin moverse, con la voz seca, áspera como ceniza. A las 10:30, los cirios comenzaron a gotear cera negra. Mi madre, que nunca cree en nada sobrenatural, empezó a santiguarse sin pausa. Mi sobrino Emiliano, de 9 años, se negó a dormir en la banca y se sentó a mi lado. Observaba el ataúd con la curiosidad de quien ve un animal desconocido. Después de un rato, se pegó a mi oreja y susurró, dijo que tiene calor allá abajo. Lo miré sorprendido, pero él solo se encogió de hombros y siguió mirando. En ese momento, el aire acondicionado lanzó un estertor, escupió un chorro de polvo negro y murió. El silencio quedó suspendido como un hilo delgado que podía partirse con cualquier ruido. Al mismo tiempo, la madera de la base crujió. Vi cómo la tapa metálica vibraba con un quejido lento, como si algo respirara dentro. No aguanté. Fui al cuarto de herramientas, hallé un destornillador plano y aflojé los 6 tornillos. Con cada giro escapaba un silbido ardiente, similar al vapor colándose por el tapón de una olla. Al levantar la tapa, una bruma gris se deslizó y cubrió la cara de los asistentes. Percibí un murmullo que no pertenecía a ninguna voz conocida, un lamento rugoso que se colaba en los oídos sin pasar por la boca. El rostro de Oscar se había cuarteado como arcilla en un horno. Sus labios, antes bien cerrados, formaban una grieta que dejaba salir un hilo de humo anaranjado. La garganta temblaba debajo de la piel cenicienta. No había moscas ni gusanos, solo calor. Apoyé 2 dedos bajo la quijada y sentí un pulso débil, acelerado, imposible, latiendo como animal pequeño. Mi madre gritó. Mi tío dio un paso atrás y cayó de espaldas. Los rezadores se levantaron al unísono como si hubieran ensayado aquella coreografía de pánico. Alguien quiso correr hacia la puerta principal, pero ésta se cerró de golpe. Una cadena oxidada cayó del marco y se trabó sola. Las lámparas se apagaron excepto la luz de emergencia, que parpadeaba con intermitencias agónicas. Yo, aferrado a la tapa abierta, vi cómo el sudor se convertía en gotas espesas, amarillentas, que caían sobre el forro satinado. Cada gota generaba un pequeño chisporroteo, como si la tela ardera al contacto. El olor a carne asada se mezcló con el perfume barato de las flores. Nunca sentí tanto miedo ni tanta claridad,
aquella cosa dentro de la caja ya no era Oscar, era un horno encendido con su cuerpo como combustible. El mármol a mis pies empezó a entibiarse. Recordé que bajo el altar principal existía un acceso a la cripta vieja, clausurada desde los 70 porque, decían, se inundaba con las lluvias. Tal vez allí habría una salida, pensé. Jalé a Emiliano, alcé la linterna de mi celular y cruzamos hacia el altar. Entre las sombras, el sonido de la madera crujiendo se parecía a un suspiro prolongado, como el de un buey cansado. La reja herrumbrosa se dio con un empujón. Descendimos una escalera empinada, iluminados apenas por el haz tembloroso del móvil. La humedad pegajosa se mezclaba con un olor a hollín. En el fondo del pasillo apareció un resplandor rojizo que palpitaba igual que un corazón bajo la carne. Pasamos nichos vacíos, lápidas rotas y fotografías corroídas por salitre. Nunca olvidaré la sensación de caminar en un cementerio bajo tierra. Al final, un ataúd metálico, mayor que cualquier otro, reposaba sobre dos blocks. De la tapa emergía un vapor naranja que subía y se perdía en el techo abovedado. La inscripción, tallada a mano, decía, «Aquí duerme el que arde». Bajo la línea, una fecha, 1914. Sentí como el calor escapaba por las ranuras y obligaba al aire a ondular. Arriba, la capilla rugió. Pensé en mi familia atrapada, en los muros de yeso reseco incendiándose con la ferocidad de una lumbre que empieza chiquita y se vuelve animal hambriento. Emiliano me pidió irnos, lo jalé hasta una puerta lateral que recordaba de mis noches de guardia. El candado se pulverizó tras varios golpes con una piedra. Salimos al camposanto. El aire libre ardía como el aliento de un horno. La luna se veía enorme, teñida de un rojo sucio como sangre vieja. Desde las sepulturas observamos la capilla expidiendo un humo denso, casi líquido, que flotaba a ras del suelo. Entre la bruma apareció una figura tan alta que rozaba los vitrales superiores. Llevaba un traje negro chamuscado y la piel brillante, negra, agrietada. Donde deberían estar los ojos había dos huecos incandescentes que zumbaban con un fulgor interno. La criatura arrastraba el ataúd oxidado, aquel de la cripta, dejando una estela de brasas en cada paso. Se detuvo a la entrada principal, giró lentamente la cabeza hacia nosotros y abrió la boca. No vi lengua ni dientes, solo un túnel ardiente que exhaló una palabra con la voz de metal candente, Emiliano. Huimos hacia la barda trasera, escalamos como pudimos sin sentir las cortadas. Del otro lado corrimos entre tumbas, tropezando con cruces y ramos secos. Cuando miré atrás, la figura empujaba la caja dentro de la nave. Un resplandor creció, hubo un estruendo que vibró en el pecho. El suelo se encendió por un instante como si toda la tierra respirara fuego. El amanecer nos encontró en la carretera, sentados sobre la grava caliente. La capilla, vista a la distancia, no era más que un montículo de ceniza endurecida. Nunca hallaron restos de ataúdes, bancas ni imágenes religiosas. El informe oficial habló de fallo eléctrico y combustión instantánea, algo que ni los peritos podían explicar sin retorcer los labios en incredulidad. Hallaron, eso sí, mi pañuelo calcinado y el rosario de Emiliano pegado al metal derretido que alguna vez fue la puerta. Don Celestino desapareció, nadie supo a dónde. Mi madre evitó de ahí en adelante pronunciar el nombre de Oscar. Cuando alguien lo mencionaba, ella se llevaba un dedo al crucifijo y cambiaba de tema. Emiliano no volvió a hablar, se comunica con gestos, dibuja círculos oscuros y les pinta chispas naranjas al centro. Cuando le preguntan qué significan, se limita a cubrirse los oídos. Yo regresé a Tuxpan, pero cada julio el calor me trae el mismo olor a carne asada con aceite quemado. De pronto siento vibrar el suelo bajo mis pies y la piel de la frente se me humedece sola, como si algo desde el subsuelo quisiera robarme el agua del cuerpo. Cuando eso ocurre, cierro los ojos y escucho esa frase, flotando en el aire como brasa ardiendo. Hace calor ahí abajo. Ataúd ajeno. Soy técnico funerario desde hace más de una década y pensaba haber visto todo lo que la muerte podía mostrarme. La madrugada del 14 de marzo de 2019 me demostró lo contrario.
Aquella noche quedé solo en la funeraria, La Paz Eterna, un edificio angosto de paredes verde pálido que se desmoronaban bajo la humedad de Ciudad Victoria. Mi labor era sencilla, recibir el cuerpo de don Hilario Ramos, prepararlo y colocarlo en la capilla 3 antes de las 8 de la mañana, hora en que su familia llegaría para el velorio. El féretro llegó a las 2:15, cubierto por una lona azul con el nombre de la empresa de traslados. Firmé la bitácora sin revisar la cédula de identificación, confiaba en la enfermera del hospital que siempre cumplía con los documentos. Deslicé la caja hasta el cuarto de embalsamamiento, encendí la lámpara quirúrgica y retiré la tapa. Ahí comenzó lo incomprensible. El hombre dentro del ataúd no era don Hilario. No tenía las profundas arrugas de un campesino que trabajó al sol toda su vida. Tampoco mostraba la cicatriz en forma de herradura que, según su acta, cruzaba la sien izquierda. Frente a mí descansaba un joven de unos 30 años, tez pálida como cera, mejillas hundidas, manos finas y uñas cuidadas. El brazalete metálico atado a su muñeca marcaba el código HR 0319, exactamente el mismo que yo había anotado en la hoja de recepción. Sentí un escalofrío que me puso alerta. Busqué el teléfono fijo para llamar al hospital, pero la línea daba un pitido seco. Intenté desde mi móvil y no hubo señal. Era raro, pero atribuible al clima lluvioso. Me dije que lo mejor sería guardar la calma, asegurar el cuerpo en cámara fría y aclarar el error por la mañana. Antes de cerrar la tapa, vi algo más. En la seda acolchada del interior había una mancha redonda, casi un círculo perfecto, de un tono gris opaco. Pasé el dedo, la tela no estaba húmeda ni sucia, solo decolorada. Parecía una quemadura sin calor. Cubrí al desconocido, sellé el ataúd y lo empujé hasta la cámara 3. Me quedé revisando los archiveros. Todo indicaba que el hospital había entregado el cuerpo correcto. El nombre, el folio y la hora coincidían. Sin embargo, la ficha clínica original de don Hilario llevaba un sello borroso, ilegible. Lo aparté sobre el escritorio para revisarlo con más luz. 4:10. El generador hizo un zumbido insistente y las lámparas parpadearon. La capilla se llenó de luces temblorosas que proyectaban sombras alargadas en las coronas de flores aún envueltas en celofán. Algo golpeó 3 veces el vidrio del mostrador de recepción. Me levanté pensando que quizá había llegado alguien antes de la hora convenida. Abrí la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volví, la carpeta con la ficha médica se había abierto en la página donde aparecía, en tinta corrida, la advertencia, identidad pendiente de validar. El viento nocturno huyó por la rendija de una ventana mal cerrada. Al girarme para ajustarla, escuché el inconfundible clic del seguro metálico del cuarto frío. Me precipité ahí. La manija colgaba, oscilante. El ataúd estaba abierto y vacío. Solo quedaba la forma hundida en la seda, como si el cuerpo se hubiera evaporado. El presentimiento de que no se trataba de un simple cambio de cadáveres me heló la sangre. Agarré una linterna y avancé por el pasillo de oficinas que comunicaba a la bodega de ataúdes vacíos. Una bruma fina, imposible en un lugar cerrado, se arrastraba a ras del suelo. Cada paso crepitaba sobre baldosas que parecían recién enceradas. Tuve la sensación de estar invadiendo un espacio que ya no pertenecía al mundo de los vivos, sino a otra rutina, una inversa, donde los muertos llevaban la agenda. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Dentro, varios féretros reposaban apilados. Una de las tapas se levantaba apenas, sostenida por el pestillo desajustado. Empujé despacio. En la penumbra reconocí rasgos de anciano, arrugas profundas, piel curtida, la cicatriz en herradura sobre la sien izquierda. Aquel sí era don Hilario, el difunto correcto había estado ahí todo el tiempo, en un ataúd sin nombre. No tuve tiempo de sentir alivio. Un martilleo venido de la capilla principal me hizo girar. Apagué la linterna para oír mejor. El silencio se interrumpía con una cadencia regular, como si alguien diera cabezazos contra la madera. Regresé despacio, conteniendo la respiración. Las velas eléctricas que decoraban el pasillo parpadearon hasta apagarse en un tirón. Perfecta oscuridad. Y en medio de ella, los golpes se transformaron en un arrastre áspero que se alejaba hacia la salida principal.
Encendí de nuevo la linterna, el haz de luz cortó la tiniebla, sobre las baldosas quedaban unos rastros negros, parecidos a huellas de ceniza. Seguí el rastro. Me condujo al vestíbulo, donde enfrenté la escena imposible. El ataúd del joven desconocido estaba allí, pero vertical, recargado contra la puerta de cristal. Dentro, el cuerpo se erguía, ojos abiertos, cabeza ladeada, brazos pegados al pecho. Entre los dedos sujetaba la cédula de identidad de don Hilario. Tal vez grité, no lo recuerdo. Intenté huir, pero la puerta estaba bloqueada por el propio féretro. El muerto deslizó la tarjeta por la rendija como si quisiera entregármela. La cartulina cayó a mis pies. Al recogerla noté que las letras del nombre se borraban, devoradas por una humedad invisible, y bajo ellas aparecía otra inscripción que se formaba al instante, letra por letra: Emiliano Ruiz, 1988-2019. El desconocido estaba reclamando un nombre, el suyo. Sentí un tirón en la nuca. El difunto me miró con ojos opacos pero conscientes, como suplicando. Algo me impulsó a retroceder hasta la bodega, sacar el ataúd de don Hilario y arrastrarlo junto al otro. Coloqué ambas cédulas sobre la mesa de firmas. Las letras de ambas tarjetas se deshicieron, convirtiéndose en una única hoja donde podía leerse una frase: los vivos olvidan, los muertos reclaman. El edificio tembló, quizás por un trueno lejano, quizás por otra causa. Los focos reventaron, uno tras otro, hasta que solo quedó la linterna vacilante. Afuera, un coche tocó el claxon con insistencia. La familia había llegado. No podía permitir que entraran. Tomé un frasco de formol y lo vacié alrededor de los dos ataúdes. Encendí el mechero del laboratorio. La llama creció en un estallido azul y los féretros crepitaron. Pensé en mi carrera, en la cárcel, en el escándalo. Nada me importó, solo quería sellar el error, borrar la grieta que había permitido a un desconocido usurpar la identidad de otro. El fuego trepó a las vigas. Bajé a tropezones por el pasillo de servicio hasta la salida lateral. Antes de abandonar el edificio oí un lamento ahogado, algo entre un suspiro y un rugido, que se apagó al ceder el techo. En el estacionamiento, expliqué a la familia que había habido un cortocircuito y que debíamos esperar a los bomberos. Lo creyeron, olía a humo y quedaba un resplandor anaranjado tras los ventanales. Nadie, aparte de mí, vio la figura que se recortó un instante en medio de las llamas, el joven de tez pálida, inmóvil, mirando hacia el exterior como un faro de ceniza entre la tormenta. Los peritos no hallaron documentos, ni cédulas, ni cuerpos reconocibles. Declararon el siniestro pérdida total. Dieron por extraviado el expediente HR 0319 y el registro de don Hilario Ramos. Las cenizas se mezclaron, ni siquiera el ADN serviría. El seguro cubrió los daños y todo volvió a la rutina en un nuevo local. Yo no. Cada noche oigo 3 golpes en la puerta de mi casa. Al abrir, no hay nadie, solo una tarjeta húmeda sobre el felpudo. Las letras se borran cada vez más rápido, pero aún se lee un nombre que no es el mío. Es el nombre de quien, tarde o temprano, ocupará mi lugar en la lista de difuntos. Y cuando intente advertir a alguien, cuando muestre la tarjeta, las palabras se disolverán. Porque los vivos olvidan, pero los muertos siguen reclamando. Y yo ya escucho el próximo toque. Este relato es mi única prueba. Si llega a tus manos y mi nombre está impreso donde debería aparecer el tuyo, cierra bien tu puerta. El ataúd ajeno siempre encuentra a quien le falta. El último aire. Nunca me gustaron las capillas pequeñas, esas donde el techo parece bajar con el peso de los rezos ajenos y las flores sudan su perfume como si también estuvieran cansadas. Era 2016 y velábamos a mi tía Aurelia en una funeraria de barrio, de esas con muro color crema, lámparas de luz fría y una vitrina con urnas que parecían dulceros. Lloviznaba desde la tarde y el aire entraba espeso por la puerta entreabierta, arrastrando olor a tierra mojada que no alcanzaba a tapar el del café recalentado ni el químico dulce que a veces suelta un cuerpo preparado. Aurelia estaba en un ataúd de cedro con ventanilla. Tenía el gesto reposado,
las manos cruzadas con un rosario de cuentas plásticas y una blusa que jamás usó en vida. El maquillista había hecho bien su oficio, parecía dormida. Mi madre acomodó otra corona de crisantemos en la pared y me pidió quedarme el turno de la madrugada. Dije que sí sin pensarlo, porque en los velorios de mi familia siempre hay alguien que se queda, alguien que mantiene la luz encendida por si el muerto necesita encontrar el camino. La capilla tenía 2 ventiladores que giraban con pereza, un dispensador de agua que gorgoteaba cada tanto y, al fondo, la puerta que daba al pasillo de los refrigeradores. Esa madrugada quedamos solo 5, mis padres dormidos en las sillas, mi primo Orlando roncando de lado, la vecina que rezaba en silencio con los ojos cerrados, y yo. Las velas frente al ataúd escupían pequeñas columnas de humo y hacían que los marcos de las fotos en la pared se tiznaran. Afuera, alguien pasó con pasos húmedos, quizás un empleado, quizás nadie. Me acerqué al vidrio y vi un velo diminuto de condensación en una esquina, como la huella del aliento de un niño. Pensé que sería mi imaginación. Puse la mano sobre la madera. Estaba tibia, no caliente, solo tibia, como un mueble que llevó todo el día bajo un foco. El reloj de la pared dio las 2:30 y entonces el ventilador más viejo se detuvo con un quejido. El aire se volvió denso. La vecina dejó de mover los labios. En el pasillo, la luz parpadeó, lo escuchamos todos. No fue un crujido de madera, ni un escape de aire de los arreglos, ni un suspiro de cansancio de los vivos. Fue un soplo largo que salió del ataúd con la suavidad de una puerta que se abre a oscuras, una ráfaga tenue y húmeda que empañó el vidrio por dentro hasta borrarle la cara a Aurelia como si una nube caminara por su máscara. Mi madre se incorporó de golpe con la mano en el pecho, Orlando se enderezó a medias y la vecina apretó su rosario hasta clavarse las cuentas. Nadie hizo ruido. Nadie se atrevió a tocar la tapa. Fue como si el acto mismo de respirar se hubiera vuelto indebido. En el arreglo de crisantemos que acabábamos de colgar, el borde de varios pétalos se secó al instante, arrugándose hacia adentro. El dispensador de agua burbujeó otra vez, lento, como tragando saliva. Recordé, sin querer, algo que me había dicho el embalsamador cuando entregaron el cuerpo. La aspiración se hizo bien, no habrá gases, no habrá sorpresas. Lo dijo con voz segura, como quien cierra una cuenta. Lo creí. Pero ahí estaba el vaho pegado al vidrio por dentro, persiguiendo formas caprichosas, dejando surcos que parecían letras que no alcanzaban a formarse. No sabría decir cuánto duró. Pudo ser 1 minuto o 3. El tiempo, en ese cuarto, se estiró como una liga vieja. La luz del pasillo se apagó y encendió y luego se estabilizó. El ventilador perezoso reanudó su giro con un empujón de corriente y las velas se inclinaban apenas, como si alguien caminara entre ellas y el ataúd. Mi madre rompió el hechizo con un murmullo. Orlando dijo que era normal, que los cuerpos hacen cosas. Nadie respondió. Yo seguí mirando el vidrio, esperando que el vaho se disipara y me devolviera el rostro maquillado de Aurelia. Cuando finalmente volvió a verse, noté algo que me dejó frío. Las cuentas del rosario no estaban como antes. Una cruz se había escorado hacia el hombro, como empujada por un peso invisible. No lo tocamos. No abrimos. La vecina siguió rezando sin sonido, mis padres se quedaron con los ojos abiertos, Orlando fingió acomodarse para dormir otra vez. Yo me quedé de pie, junto a la mesa del café, mirando el cuerpo de reojo, conteniendo el impulso de acercarme otra vez a sentir la madera. Me repetí, como quien apaga un incendio con un vaso, las explicaciones que había escuchado 1000 veces, aire atrapado, cambios de temperatura, contracciones. Me las dije hasta creerlas a medias. A las 3:10 comenzó a llover más fuerte. El agua golpeteaba la lámina del patio y el olor a humedad se coló por la puerta. Una cucaracha cruzó la loseta y desapareció bajo la base de un florero. Las coronas empezaron a gotear desde la amarra de alambre, y ese goteo, sumado al de la cisterna y al del dispensador, se volvió un reloj nuevo, uno que no tenía números y, sin embargo, contaba algo. En algún momento quedé prácticamente solo. La vecina se retiró a su casa por medicinas, mis padres se enredaron en unas mantas, Orlando salió a fumar bajo el farol.
Me senté frente al ataúd con la taza en la mano y los ojos clavados en el vidrio, como si fuera una pantalla donde a veces se cuela un reflejo que te dice algo que no quieres oír. Vi mi sombra estirada, vi las chispas mínimas de las velas, vi un brillo en el anillo de Aurelia que parecía moverse con luz propia. El vaho no volvió. El suspiro tampoco. En cambio, ocurrió lo más simple y, por eso, lo más inquietante. Empecé a escuchar mi respiración superpuesta con otra, igual a la mía pero desfasada por un segundo, como eco en un cuarto sin eco. Respiré hondo y la otra respiración llegó un latido después. Respiré bajo y la otra me imitó con retraso. Abrí la boca y sentí que me faltaba aire, no de golpe, sino como si cada inhalación saliera carísima, una moneda menos en el bote. Me levanté, el café se me regó en la mano. Acerqué la oreja al vidrio sin tocarlo. No escuché nada, solo mi pulso. Me alejé y el aire volvió a caberme, aunque con dificultad, como si alguien hubiera decidido compartir conmigo un pulmón. Me fui al baño del pasillo para mojarme la nuca. Al abrir la llave, un aire frío salió antes que el agua, un aliento en pleno tubo. Me sostuve del lavabo y me miré en el espejo manchado. Tenía el rostro pálido y los ojos irritados por el humo de las velas. Detrás de mí, el fluorescente vibró y por un instante sentí que alguien pasaba junto a la puerta abierta. Volví a la capilla con la sensación de que llevaba conmigo un olor distinto, un fondo a cedro húmedo y perfume marchito que no me pertenecía. La madrugada completó su vuelta y llegaron más familiares. El embalsamador entró a revisar que todo siguiera tranquilo. Vi cómo se asomaba al vidrio y levantaba una ceja al notar la marca de condensación ya seca y el rosario ladino. No dijo nada. Anotó algo en un papel y se fue, como si cada velorio dejara su propio renglón y no tuviera caso discutirlo. Flores que no deberían marchitarse en horas amanecieron con los bordes quemados. Los ventiladores, por más que giraron, no movieron ese olor nuevo que parecía habitar la madera. Cuando cerraron la caja, sentí un leve empuje en el pecho, un cambio de presión, como cuando despega un avión. El aire volvió a ser mío. O eso creí. Dormí esa tarde y me despertó un silencio raro en mi cuarto, una clase de vacío que te obliga a escuchar. Mis plantas, las pocas que tengo, estaban lacias como si hubiese pasado una mano por encima para robarles la savia. Abrí la ventana y el olor a lluvia me supo conocido, con ese mismo trasfondo de capilla. Al anochecer, cuando apagué la luz, ocurrió otra vez, mi respiración se superpuso con otra, idéntica pero tardía, y el cuarto se llenó de un vaho brevísimo en el espejo del closet, un óvalo de empañadura que no venía de mí. No he vuelto a las funerarias pequeñas. No sé si lo que oí aquella noche fue un acto final de la materia, una broma del clima o un gesto de alguien que necesitaba despedirse usando lo único que nos hace visibles en el frío, el aire. Tampoco sé por qué, desde entonces, cada vez que me quedo solo el ambiente de mi casa baja 1 o 2 grados y los pétalos de mis flores se crispan como si escucharan algo que yo no quiero admitir. Lo único que tengo claro es que hay suspiros que no se gastan en quien los da. Salen, recorren el cuarto, el pasillo, los ventiladores, se instalan en alguien que está despierto cuando no debería y los siguen a casa con paciencia. A veces, de madrugada, me despierto con la boca seca y la certeza de que ese otro aliento me ha estado usando para probar el mundo un poco más. Dura lo que dura una exhalación demasiado larga. Cuando termina, las cortinas por fin se inmovilizan y el espejo deja de empañarse sin motivo. Entonces puedo volver a dormir. O intentarlo. Porque desde esa noche, aunque apague todas las luces y cierre todas las puertas, cada vez que el silencio hace su parte y la casa se queda quieta, escucho el cedro del ataúd respirando en mi oído con la calma de lo inevitable, como si al mundo le quedara todavía un último aire por gastar y hubiera elegido guardarlo en mí. Y así, sin testigos, repite el suspiro de la capilla hasta que amanece. Reflejo ausente. Siempre pensé que las funerarias mentían cuando decían que la muerte es silencio. El velatorio de Mauro Héctor Varela, un primo segundo al que solo veía en Navidades, demostró lo contrario. La muerte hace ruido, lo emite todo el tiempo,
pero hay que saber escucharlo. Aquel 23 de julio de 2019 acudí a la capilla del Panteón San Félix, en la periferia de Torreón, con la idea práctica de ayudar a mi tía Ruth con los trámites y de documentar la ceremonia con mi cámara reflex. No esperaba nada sobrenatural, mi familia nunca fue de supersticiones. Sin embargo, esa noche aprendí que el vidrio puede mentir más que los vivos. La sala de velación lucía demasiado luminosa para las 8 de la noche. Tubos fluorescentes blanquísimos resaltaban cada grieta de la pared, cada pétalo mustio de los arreglos florales, cada mota de polvo recién movida por el aire acondicionado. La caja era un ataúd americano, barniz nogal, con tapa de vidrio templado que permitía ver el rostro sereno de Mauro. Parecía dormido, aunque la ligera hinchazón en las manos denunciaba la frialdad del formol. Me acerqué para ajustar el balance de blancos de la cámara y fue allí cuando noté la primera rareza. Mi propio reflejo aparecía en el cristal, así como el de los florones y la lámpara del techo, pero no el cuerpo. En vez de Mauro, el vidrio devolvía un espacio negro, profundo, con la textura de un pozo. Parpadeé y la imagen volvió a la normalidad. Todo estaba en su sitio, el muerto, el crucifijo, las coronas. Lo atribuí a fatiga visual. Llevaba horas manejando desde Saltillo y casi no había dormido. Aún así una punzada de inquietud se me alojó entre el estómago y la tráquea, listo para regresar si algo se salía de la lógica. La velación transcurrió con el guión usual, rezos mecánicos, susurros de pésame, tazas de café soluble. A la medianoche, mi tía me pidió tomar una foto de grupo para enviarla a los familiares que no pudieron viajar. Armé la escena. 7 adultos y 3 niños formaron semicírculo frente al ataúd. Ajusté diafragma, velocidad, ISO, disparé 3 veces. Revisé la pantalla. Otra vez aquel hueco negro. El rectángulo de vidrio no reflejaba a Mauro ni el interior del ataúd, solo mostraba una figura oscura, humana, de espaldas, con la cabeza inclinada como quien reza contra la pared. Mostré la imagen a mi prima Daniela. Pensó que era un filtro o una cosa del enfoque. Tomó su iPhone y sacó su propia foto. Exactamente la misma ausencia, cuerpo invisible, figura de espaldas. Debe ser la luz, murmuró alguien, o el flash rebotó raro. El ambiente se enturbió de incómodo escepticismo. Nadie quería sonar crédulo, pero nadie podía explicar la anomalía. La conversación murió cuando el más pequeño, Iván, rompió a llorar porque decía que el señor del cristal le estaba dando la espalda. Cerca de las 2 de la mañana el velatorio quedó casi vacío, solo quedábamos yo, el velador de la capilla, un hombre enjuto que respondía al nombre de Lalo, y mi tía, que cabeceaba en un sillón orejero. Me ofrecí para hacer la guardia y permití que ella fuera a descansar al coche. Lalo se sentó frente a la pantalla de CCTV que mostraba 5 ángulos distintos de la sala, todo inmóvil excepto las flores, que se agitaban con cada arranque del aire acondicionado. El silencio pesaba más que el cansancio. Revisé las fotos en la cámara, amplié el recuadro del vidrio al 100%. La figura oscura no tenía rasgos discernibles, parecía más una mancha de tinta que una persona, pero sus hombros, su nuca, la curvatura leve de la columna eran inequívocamente humanos. Cada pexo vibraba con un grano que no correspondía a la resolución del sensor, como si la imagen se resistiera a ser analizada. Una ráfaga fría recorrió la sala. Los tubos fluorescentes parpadearon. Cuando la luz se estabilizó, escuché el crujido de la madera del ataúd. Lalo también lo oyó, su vista abandonó las pantallas y se clavó en el féretro. El cristal estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera exhalado contra él. Me acerqué, delineé con la manga un claro en la neblina y, por un latido de segundo, el interior volvió a estar vacío, no había cuerpo, solo un chorro de vapor que salía de la almohadilla satinada. Retrocedí y volví a verlo, Mauro yacía ahí, inerte, con las manos sobre el pecho. El empañe desapareció. Lalo masculló algo sobre condensación y subió el termostato. Yo fingí creerlo. A las 3, el velador salió a fumar al corredor. Aproveché para grabar un breve video con el móvil, plano general, acercamiento al vidrio, paneo lento. Me temblaba el pulso, así que repetí la toma. Al revisar, el archivo mostraba ruido estático y luego se cortaba.
Intenté reproducirlo otra vez, el teléfono se reinició solo. La batería había bajado de 60% a 5% en segundos. Lo conecté a un enchufe cercano, la pantalla se iluminó y reflejó la sala. Sobre el cristal del ataúd apareció la misma silueta de espaldas, pero esta vez se giró apenas, lo suficiente para sugerir una cavidad vacía en lugar de rostro. Una sombra sobre sombra. Desenchufé el móvil y me aparté. En ese momento regresó Lalo. Traía las manos heladas y algo en su expresión me indicó que no había estado fumando. «¿Escuchaste el canto?», murmuró. Negué con la cabeza. «Alguien canta afuera». Pero no hay nadie. Minutos después, la puerta automática del pasillo se deslizó con chirrido metálico. No entró aire ni persona, solo un olor dulzón, imposible de identificar, que borró el aroma del café y los lirios. Sentí las pupilas dilatarse, el mundo pareció afilar sus bordes. La caja vibró, el vidrio emitió un clac como si el metal se dilatara. Observé detenidamente, Mauro tenía la boca entreabierta, la piel marmórea ahora mostraba microfisuras. Justo cuando acerqué la linterna de mi cámara para enfocar, la luz dio de lleno en su frente y no se reflejó. La piel absorbió el haz como papel secante. Recordé la mancha oscura del reflejo grupal y un pensamiento parasitario se instaló. Quizá aquel hueco no era ausencia del cuerpo sino presencia de otra cosa, algo que necesitaba ocultar su superficie real. Sentí la urgencia de destapar el ataúd y comprobar, pero mis dedos no obedecieron. Lalo rezó en voz baja, la primera vez que alguien hablaba claramente en horas, y de pronto los fluorescentes se apagaron. Nos quedamos a oscuras, salvo por la tenue pantalla del CCTV que mostraba nieve electrónica. El generador tardó 30 segundos en reactivar la luz. Cuando regresó, el ataúd estaba desplazado unos centímetros, sus ruedas dejaron marcas en el linóleo. Lalo juró que no lo había tocado. Mi tía volvió a la sala y nos vio pálidos, interpretó que el cansancio nos estaba jugando malas pasadas. Yo no quise asustarla. Dije que el transformador pegado al edificio hacía vibrar todo el piso, mentira improvisada que ella aceptó a medias antes de sentarse otra vez. La pantalla del CCTV recuperó la señal, 5 ángulos normales salvo por el de la esquina superior derecha, donde la cámara apuntaba directamente al ataúd. La imagen mostraba el vidrio completamente negro, sin la cabeza de Mauro, sin los arreglos, sin las lámparas de techo. Solo oscuridad y, en el centro, una figura mínima que se movía lentamente, como si nadara en tinta. Tardé en reconocer que aquello era un reflejo en tiempo real. La silueta no caminaba sobre el cristal sino dentro de él. A las 5 de la mañana llegó el sacerdote para la misa de cuerpo presente. Encendió cirios, dispersó incienso. La bruma del humo creó remolinos plateados que se adentraron en la caja a través de las rendijas. Yo tenía la cámara conmigo pero no disparé, me temblaban las manos. Durante el responso mantuve los ojos fijos en el vidrio. Esta vez el cuerpo se veía, aunque difuso, como grabado bajo agua. Cuando el padre levantó el hisopo para la bendición final, el vidrio se agrietó desde la esquina inferior. Un trazo delgado, casi sonoro, se extendió hasta la mitad como un relámpago congelado. Nadie más pareció notarlo. La misa concluyó. Bajaron la tapa metálica sobre el cristal y aseguraron los cerrojos. Mi tía pidió que cerraran rápido el féretro, dijo que deseaba evitar un accidente con el vidrio. Yo detecté miedo genuino en su voz, un temblor distinto al dolor. Al mediodía, bajo un sol despiadado, acompañamos el ataúd al nicho familiar. Las cuerdas chirriaron al deslizar la caja dentro de la cripta. El sepulturero colocó la losa de mármol. Todo terminó con la monotonía de un trámite. Algunos vecinos se fueron, otros abrazaron a mi tía. Yo me quedé atrás, cámara colgada, sintiendo que algo no cuadraba físicamente. La caja parecía increíblemente ligera cuando la cargamos. Recordé la foto grupal, la figura de espaldas, el negro infinito, y comprendí que quizá habíamos enterrado un hueco. Esa misma noche, en mi departamento, descargué las imágenes. Todas estaban intactas menos una secuencia, las 3 tomas consecutivas de la foto grupal. El software marcaba archivo corrupto, aunque las miniaturas seguían visibles. Amplié la segunda,
la silueta se había volteado del todo y ahora mostraba la cara. Era mi rostro, pero los ojos estaban vacíos, como negativos fotográficos. La piel de las mejillas parecía absorber la luz del monitor, igual que la frente de Mauro bajo la linterna. Abrí la tercera imagen, el fondo oscuro se había extendido, devoraba medio cuadro, arrastrando mi imagen hacia adentro. Cerrar la galería no sirvió. La pantalla se congeló y mi reflejo, no el de la cámara, sino el mío en el cristal del monitor, mostraba a alguien detrás de mí, de espaldas, observando la pared. Giré. Nada. Al volver la vista, el monitor estaba apagado. Un olor dulzón, el mismo de la capilla, impregnaba mi sala. Han pasado 6 semanas. No duermo, temo encontrarme de espaldas en cada ventana negra. Evito espejos, el brillo de los celulares, cualquier superficie donde mi imagen deba aparecer. Cuando cierro los ojos escucho un canto, el que Lalo oyó afuera, un murmullo grave, casi metálico, que se va acercando con cada bocanada de aire. He pensado en eliminar las fotografías, pero algo me dice que ya no están en el disco sino en el vídeo interno del equipo, en ese filo donde la luz se convierte en imagen y puede mentir. Hace 2 días, la funeraria San Félix apareció en las noticias, el vidrio de otro ataúd se quebró sin causa y el cuerpo presentó manchas oscuras que no eran sangre. Hoy recibí un correo sin remitente. Solo un archivo adjunto llamado Reflejo, JPG. No lo he abierto, pero la vista previa, diminuta, muestra la tapa cristalina de un ataúd y un fondo más oscuro que la noche. Allí, borrosa, se adivina una figura humana de espaldas. El detalle que me hiela la sangre es que el ataúd no contiene a Mauro ni a un desconocido. Reconozco la chaqueta negra y el borde del pantalón, soy yo, muerto, pero sin reflejo. Me pregunto qué verá el mundo cuando la tapa se abra de nuevo, y sobre todo, quién tomará la próxima foto. La manita. Aprendí a escuchar la casa por dentro la noche del velorio de mi tía Estela. Era 2015, en una colonia vieja de Pachuca. La sala estaba tomada por el ataúd, los crisantemos y el ritmo gastado del rosario. El olor a café recalentado se mezclaba con cera derretida y con ese frío que se cuela por los marcos cuando el alba todavía no se asoma. Yo me quedé en la cocina a cargo de la olla de canela y de llenar vasos. Entraban y salían primos con pasos arrastrados. Una vecina iba y venía con panés en una charola. Los murmullos se pegaban al azulejo como el vapor. A las 3 con algo lo escuché. No fue berrinche ni quejido suelto. Era un llanto de niño armado por respiraciones cortas, de quien ya lleva rato llorando y aún así no se detiene. Venía pegado a la puerta de la cocina. Apagué la flama por instinto y empujé con el hombro para evitar el chillido de las bisagras. No había nadie. La lámpara de tubo vibraba con un parpadeo leve. El vapor de la olla formaba una nube quieta. En la ventana, empañada por el calor, vi la marca, una mano pequeña, los dedos separados, el pulgar torcido. Estaba del lado de adentro. La luz fría del tubo le dibujaba un contorno gris, limpio, como si alguien la hubiera estampado con cuidado. Acerqué mi palma hasta cubrirla y la borré. El frío del cristal me ardió en la piel. Salí con los vasos y no dije nada. El rosario siguió su curso, la cuenta tras la cuenta, como si esa mano no hubiera existido nunca. La segunda vez el llanto fue un sollozo que se escapa a pesar de morderse los labios. La pileta goteaba con un ritmo ajeno, tic, 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 como un reloj mal herido. En el piso, junto al escurridor, 3 gotas formaban un breve camino hacia la ventana. La silla de plástico que siempre está pegada a la mesa estaba un poco ladeada, como si alguien la hubiera usado y bajado a prisa. Sequé el piso. Cerré la llave. Limpié de nuevo el vidrio. Afuera, la llovizna hacía un ruido filoso en la lámina del patio. Guardé las manos en los bolsillos para comprobar que no temblaran. Temblaban. Mi tía había vivido 40 años en esa casa. Decía que la cocina era su sitio porque ahí todo se hace y se deshace. Recordé que, cuando yo era niño, hubo un accidente en ese patio, un aljibe destapado, una tarde de lluvia,
el resbalón de un vecino pequeño. Nadie contaba mucho. Hubo una misa y luego un silencio que se guardó en los pasillos, como el cloro viejo. Esa memoria me pinchó con la punta de algo que nunca se quiso desenterrar. A las 4:11, lo sé porque miré el reloj redondo de la pared, se fue la luz en el patio. La sala quedó amarilla con las velas, la cocina, cruda bajo el tubo. El llanto volvió del otro lado de la ventana, pero ahora no era el mismo, estaba pegado al vidrio, con esa vibración de boca contra cristal que deja un halo húmedo. Abrí la hoja para asomarme. El patio olía a tierra mojada. El aljibe estaba cubierto con una lámina y un balde de peso. Lloviznaba. La rendija respiró en mi cara. Cuando la cerré, la huella reapareció por dentro, recién dibujada a la altura de un niño, con los 5 dedos abiertos como un saludo torpe. Regresé a la sala y me coloqué detrás del ataúd. Miré a mi tía, párpados cerrados con exactitud, la boca apenas chueca, el maquillaje fino. Olía a jabón y a flor. Pensé, sin querer, en su hijo, el que se nos fue antes de que yo naciera. De él se habla por encima, como si el nombre también pudiera resbalar y caer. Mi madre notó mi palidez. No preguntó. Me pasó su rosario para que lo sostuviera un momento. Las cuentas tibias me anclaron y, por un instante, el zumbido del refrigerador fue el único sonido del mundo. Poco antes de las 5, con cuerpos doblados en las sillas y mantas cubriendo hombros, volví a la cocina con la necesidad inútil de preparar más café. La estufa se encendió al primer intento. En la mesa de fórmica, junto a la ventana, había un vaso de leche servido hasta la mitad. Nadie toma leche de noche. Los niños dormían en el cuarto del fondo. Toqué el vaso con el dorso de la mano. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hace un minuto. Alrededor, el aire se había quedado frío. No supe qué hacer. Dejé el vaso donde estaba y me acerqué al vidrio. No había huella. A la altura de un niño quedaban 5 trazos en el vaho, como si alguien hubiera pasado los dedos sin apoyar la palma. El llanto entonces vino del fregadero. Apenas un quejido que se disolvía en el agua acumulada. Abrí la llave y lo escuché volverse limpio, como si liberara una garganta. Apagué la estufa y puse el trapo sobre el cristal aún sin tener nada que borrar. Me ardían los ojos. El refrigerador se detuvo un segundo y volvió a vibrar, terco, como si también respirara. La mañana llegó con luz gris. El rosario terminó. Con los recién llegados llegaron también las explicaciones, que el oído engaña, que la hora pesa, que no conviene dejarse llevar. Mi madre dijo, sin mirarme, una frase que no conocía en su boca: en esta casa, cuando hay velorio, 2 lloran. No pregunté a cuál otro se refería. Salí al patio. Retiré el balde. Levanté la lámina. El agua del aljibe estaba quieta, con esa quietud que asusta más que un remolino. Flotaba un papel doblado, un recordatorio de misa, de esos con la foto del difunto y un santo en la orilla. El papel giraba sin hundirse, como si alguien lo empujara desde abajo con un dedo leve. Saqué el papel con la escoba y lo dejé escurrir sobre la piedra. En el reverso, como si unas manos pequeñas lo hubieran apretado con fuerza, había una huella abierta, con los dedos bien separados. En la orilla del cemento, sobre el borde húmedo del aljibe, vi raspaduras finas, 5 líneas cortas, a la distancia justa de una mano de niño sosteniéndose. No eran nuevas ni antiguas. Eran parte del borde, un dato que siempre estuvo y nunca miramos. Guardé el recordatorio en la cocina, entre 2 platos despostillados. Antes de que saliéramos con el ataúd hacia la iglesia, serví otro vaso de leche. No recé ni pedí. Lo dejé junto a la ventana y abrí un poco la hoja para que entrara el aire helado. El tubo de luz parpadeó y se quedó estable. Nadie dijo nada. Al levantar el ataúd, el peso se sintió distinto, no más ligero ni más pesado, sino menos solo. Enterramos a mi tía al mediodía. La casa volvió a ser la casa, con el eco de los pasos normal y el zumbido del refrigerador estable. Volví por la tarde para cerrar la cocina. Llevé los platos al escurridor, barrí el piso, apagué el piloto. Al limpiar la ventana por última vez,
la huella apareció de nuevo, suave, apenas insinuada, como un aliento contra el vidrio. No me asusté. Con la yema de los dedos, sin trapo y sin prisa, seguí el contorno hasta sentir el frío en la piel y luego dejé el vaso de leche en el mismo lugar de la madrugada. Desde entonces, cada que alguien se va, yo me ocupo de la cocina. Sirvo café justo, caliento canela y dejo un vaso de leche junto a la ventana con la hoja abierta lo suficiente para que quepa una frente pequeña. A veces el llanto regresa, breve, como quien se asegura de que aún recordamos. A veces no. No hay portazos ni sombras que crucen pasillos. Solo la casa, que guarda sus huecos, hace su trabajo. Y la manita, que de vez en cuando decide dejar su forma por dentro para que no olvidemos que aquí, además del que velamos, hay otro nombre que nadie pronuncia y que la cocina, cada tanto, reclama con un llanto bajito y una huella fría en el vidrio. Llanto sellado. No importa cuántos años hayan pasado, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé la funeraria, siento la garganta cerrarse y el estómago revolverse, como si todavía oliera el barniz viejo y la humedad de aquel salón velatorio perdido en las faldas de la Sierra de Songolica. Tenía 23 años y era el aprendiz más joven del Servicio Funerario San Joaquín, un negocio familiar que llevaba décadas enterrando medio pueblo. Yo aprendía rápido, coser párpados, suturar bocas, drenar cavidades, tareas que, con la rutina, se vuelven tan automáticas como lavarse los dientes. Creía que la muerte era un proceso mecánico. Esa convicción murió el 14 de noviembre de 2012, la noche en que un cadáver lloró y nadie me creyó. El difunto se llamaba Benigno Ortiz, jornalero de 58 años que falleció de neumonía fulminante tras trabajar semanas bajo chubascos. La viuda, doña Meche, pidió austeridad, ataúd de pino, satén beige, sin música. Cuando el camión municipal descargó el féretro en el sótano de embalsamamiento, noté algo inusual. La tapa interna del ataúd estaba impresa con imágenes de nubes y una frase religiosa. Quien duerme en la fe, despertará en la gracia. Lo pasé por alto, tenía prisa por terminar antes del anochecer. La autopsia ya había retirado vísceras, así que solo me correspondía irrigar el formaldehído y recomponer el rostro. Coloqué cánulas, sellé orificios nasales con algodón, acomodé las manos sobre el vientre. Al tensar los hilos que cierran los párpados, observé que los lagrimales expulsaron un leve brillo acuoso, casi imperceptible. Pensé en suero remanente, limpié la zona y seguí. Cerré la boca con sutura mandibular, peiné el cabello aún húmedo y pasé a maquillar las mejillas. Ningún signo de exudación regresó, así que lo consideré listo. Antes de subir el cuerpo al salón, la señora Romina, la dueña y mi jefa, me recordó el horario. A las 7 llegan los deudos, no queremos retrasos. Asentí, rocié desodorante de ambiente y empujé el ataúd al montacargas. A las 18:55 lo coloqué sobre los caballetes, al pie del altar improvisado con veladoras y crisantemos. Apagué la música ambiental para que nada distrajera la ceremonia. El velorio comenzó puntual. Media docena de familiares se acomodó en sillas plegables, la capilla estaba tan quieta que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Yo permanecía en la penumbra, apoyado junto a la puerta lateral, listo para intervenir si alguna vela se apagaba. A las 19:20 algo hizo crujir la madera del féretro, un sonido corto, como de rodilla que truena. Los presentes giraron el rostro con un murmullo de incómoda sorpresa. Me adelanté, comprobé las bisagras, nada flojo, ningún insecto. Segundos después, la sensación pegajosa de ser observado se instaló en el ambiente, espesa como moscas invisibles. La primera lágrima cayó a las 19:33. La vi porque el reflejo de la vela hizo brillar un hilo que descendía por la comisura del ojo izquierdo. Pensé que mis suturas habían fallado, busqué un pañuelo, me acerqué con gesto profesional y sequé la gota sin alborotar a la familia. La tela quedó empapada con un líquido tibio, salado, absolutamente ajeno a los químicos de embalsamamiento. Intenté racionalizar, condensación, humedad ambiental. Pero la temperatura del cuerpo debía ser estable, y además acababa de tocarlo, estaba ligeramente cálido. Retrocedí sin decir palabra,
mi mano temblaba en el bolsillo. A las 19:37, mientras la viuda rezaba un rosario, otra gota emergió, esta vez del ojo derecho, formando un surco perfecto por la mejilla rígida. La tía del difunto lanzó un grito sordo y un tío rezongó que era un milagro o un mal presagio. La gente se levantó con torpeza, algunos querían ver de cerca, otros se persignaban. Toqué la frente del cadáver, no solo estaba tibia, sino que parecía latir bajo la piel tensa, un pulso muy lento, imposible. Resistí la urgencia de correr. Pedí en voz baja permiso para ajustar el maquillaje y, con disimulo, deslicé un termómetro digital bajo la axila. 50 segundos después marcó 32 grados centígrados, un disparate para un cuerpo muerto hacía más de 24 horas y almacenado en cámara fría. El sudor me recorrió la espalda. La tercera lágrima no cayó, se derramó. Brotó como si alguien exprimiera un paño húmedo, se acumuló en la cuenca y goteó sobre la almohadilla, dejando un círculo oscuro que se expandía. El reloj dio las 8. Una vela siseó y se apagó. Algo golpeó desde dentro de la caja, un ritmo irregular, húmedo, parecido a un corazón que retoma fuerza después de un desfibrilador. El desconcierto se transformó en pánico contenido. Doña Meche se desmayó, la sostuve antes de que la nuca golpeara el suelo. La tía gimió que el alma de Benigno no aceptaba descansar. Cuando quise alzar la mirada, escuché un murmullo que provenía del féretro, un lamento ahogado, ronco, que parecía atravesar capas de seda y pinares de madera. Cerré los ojos un segundo, al abrirlos, el sudor empañaba mis pestañas. La tapa vibró, casi imperceptible, pero suficiente para que la cruz metálica sobre la tapa tintineara. Sin pedir permiso, Romina se abrió paso a empujones con un bote de clavos y un martillo, ordenándome ayudar. Con cada martillazo, una partícula de polvo se alzó en el aire como ceniza. El golpeteo interno cesó, pero solo por instantes, luego recomenzó, más desesperado, alternando con suspiros que exhalaban por las junturas con un silbido húmedo. El salón olía a formol revuelto con algo rancio, como trapos podridos. Los familiares decidieron continuar el velorio en la parroquia del pueblo, pocos querían permanecer donde la muerte estaba viva. Al quedarnos solos, Romina y yo empujamos el ataúd hasta el montacargas. En el descenso al sótano, el ascensor se detuvo sin motivo entre pisos, la luz titiló. Entonces sentí un leve chorro que se filtraba por la rendija inferior del cajón. Al iluminar con la linterna, vi un hilo sanguinolento que describía un zigzag, descendiendo hasta mi zapato. Cada gota golpeaba como martillo. El montacargas reinició su marcha y llegó al sótano con un tirón seco. Dentro de la cámara, colocamos el ataúd sobre la mesa de acero. Romina murmuró que llamaríamos al médico legista, luego subió a tranquilizar a los deudos. Me quedé solo. El tubo fluorescente parpadeaba, no lograba pensar con claridad. Recé, algo que nunca hacía, pedí perdón a un Dios que no frecuentaba, aunque no sabía por qué. A las 21:12, el silencio se quebró, tac tac tac, como nudillos que ruegan abrir. Tenía las manos congeladas, sin embargo, acerqué la oreja a la madera. Escuché un sollozo, no un crujido, un gemido infantil que decía algo ininteligible. Giré la cabeza, sobre la tapa, dos círculos húmedos se expandían, justo donde estarían los ojos si la madera fuera translúcida. Me erguí de golpe, el martillo de Romina estaba a 1 metro, pero mis piernas eran de yeso. El tubo de luz se apagó. La oscuridad fue total por una eternidad que calculo de 10 segundos. Cuando regresó la luz, había un charco vermellón bajo la mesa, alimentado por los bordes del ataúd. El aire olía a cobre. Mi reflejo pálido en el acero confirmaba que no deliraba. Hice acopio de fuerza, di 3 pasos y agarré el martillo. Un pensamiento irracional me gritaba que debía abrir la tapa y comprobar, porque si Benigno respiraba existía una probabilidad de salvarlo, aunque la lógica médica gritara lo contrario. 2 clavos se dieron. Con el tercero, el golpeteo interno se detuvo de golpe. Se hizo un silencio absoluto, como si la habitación estuviera acolchada. Di marcha atrás, sin soltar el martillo. El charco dejó de crecer, la sangre se espesaba. Levanté la tapa apenas 1 centímetro, un hedor agrio, caliente,
me quemó la garganta. No vi movimiento, pero sentí el peso de una presencia que me observaba, retadora. Volví a cerrar la tapa y empecé a clavar de nuevo, presa de pánico primitivo. Escuchaba mi pulso en los tímpanos, intercalado con susurros que tal vez provenían de mi propia mente. Déjame. No me cierres. Quizá era la madera crujiendo, quizá mis dientes castañeteando, nunca lo sabré. A las 22:05 regresó Romina con el doctor Flores y 2 policías locales. Al ver el charco, exigieron explicaciones. Balbuceé lo de las lágrimas, el calor, los golpes. El doctor levantó la tapa con una palanca y todos dimos un paso atrás. El cadáver estaba en idéntica posición, salvo por los ojos abiertos, inyectados, secos como vidrio. No había rastro de humedad en las mejillas ni sangre en los orificios. El satén estaba impecable. El charco bajo la mesa ya no era rojo, sino agua teñida de formol amarillento. Los policías anotaron contaminación química y el doctor dictaminó que la supuesta sangre era escurrimiento de la arteria femoral mal suturada. Yo quería gritar que aquello no explicaba el calor, los golpes, el llanto. Nadie escuchó. Decidieron sellar la caja con grapas industriales y programar el entierro a primera hora, sin más velatorio. Romina me ordenó limpiar el sótano y marchar a casa. Tomaría mi turno ella misma. Obedecí. Mientras trapeaba, descubrí en la pared un reguero vertical de gotas oscuras que terminaba en una palabra ilegible, como escrita con dedo mojado, algo entre perdón y perdido. La fregona borró las letras antes de que pudiera comprobarlo. Salía el aire frío de la madrugada. El cielo estaba despejado, pero el viento olía a tierra revuelta, olor de cementerio recién abierto. Caminé hasta mi cuarto de pensión, incapaz de mirar atrás. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía líquido tibio deslizarse por mi propia mejilla. Al amanecer, solo quedé yo frente a la tumba 214. Nadie de la familia quiso asistir, dicen que Romina los convenció de evitar más sufrimiento. 2 sepultureros bajaron el ataúd con cuerdas. En cuanto la primera palada cayó, escuché un golpe hueco desde dentro. Los obreros lo atribuyeron a la madera acomodándose. Yo recé un Padre Nuestro cuya letra olvidé a mitad. Las últimas paladas apagaron todo sonido. Renuncié ese mismo día. Mi carta decía motivos personales, pero la verdadera razón es más sencilla. La muerte me habló y yo le respondí clavándole grapas, temblando de miedo y lástima. Desde entonces, cada 14 de noviembre, despierto a la misma hora en que cayó la primera lágrima. Siempre encuentro en la almohada una mancha circular, tibia, salada. No sé si proviene de mis ojos o de algún lagrimal prestado que aún intenta contarme que vio al otro lado. No trato de entenderlo ya, solo anoto la hora en un cuaderno y espero al amanecer, recordando que enterré algo que, tal vez, seguía vivo.